Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información, en este caso del ámbito internacional. El candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama, realiza una gira por Europa luego de una visita a Israel. Unas 100.000 personas escucharon el discurso que dio en Berlín el pasado 23 de julio, en el que llamó a la unidad entre Europa y su país frente a las amenazas globales como el terrorismo y el cambio climático, y recordó que ningún país, por poderoso que sea, puede vencer estos problemas por sí solo. El candidato recordó también que en un pasado no tan lejano hubo diferencias entre Estados Unidos y Europa, en clara alusión a la guerra de Irak, y prometió que un nuevo gobierno americano hará todo lo posible para que éstas no se profundicen. Según fuentes gubernamentales, Obama y la canciller alemana Angela Merkel analizaron la disputa nuclear con Irán, la situación de Afganistán y Pakistán y el proceso de paz en Medio Oriente en un diálogo calificado de abierto. Obama proseguirá la gira europea visitando París y Londres. Y en otro ámbito de la información, las autoridades españolas localizaron 125 kilos de explosivos en un escondite de la ETA situado en las inmediaciones de la localidad riojana de Pasuengos. El hallazgo fue realizado el pasado 23 de julio en un escondite en el que también habían placas de matrícula de Portugal y Francia, detonadores, cordón detonante y tranquilizantes, supuestamente para ser utilizados en posibles secuestros. Según las fuentes policiales que realizaron dicho hallazgo, los 125 kilos de material explosivo consisten en polvo de aluminio y nitrometano. América Latina, un espacio presentado por el Directorio Comercial. Argentina. El jefe de gabinete del gobierno de Argentina, Alberto Fernández, renunció pocos días después que el Senado rechazó los planes de las autoridades para aumentar los impuestos a las exportaciones agrícolas. El viernes último, la presidenta Cristina Fernández anuló el controvertido gravamen que causó meses de protesta por parte de los productores. El gobierno argumentó que el impuesto era necesario para luchar contra la pobreza, mientras que los agricultores sostuvieron que el mismo dañaba a la industria agraria. La mandataria nombró a Sergio Massa, de 36 años de edad, como nuevo jefe de gabinete. Massa era intendente de un suburbio de Buenos Aires y ejerció durante 4 años como titular del Servicio de Seguridad Social bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Bolivia. La Corte Nacional Electoral anunció el miércoles que el referendo convocado para el 10 de agosto continúa adelante, luego que una magistrada del Tribunal Constitucional aprobara un decreto que puso en entredicho el plebiscito en el que el presidente, el vicepresidente y los gobernadores someterán a las urnas la continuidad en sus cargos. José Luis Exeni, presidente de la CN, explicó en rueda de prensa que se ha dado pleno cumplimiento de la constitucionalidad y mientras no haya fallo del Tribunal Constitucional o una ley del Congreso, el referendo revocatorio del 10 de agosto sigue adelante. Una magistrada, la única integrante del tribunal tras la renuncia de los otros 4 magistrados, aprobó el decreto el martes en el que notifica a la Corte Nacional Electoral que debe suspender la consulta hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie acerca de la demanda planteada por un diputado opositor que cuestiona la validez legal del referendo. Chile. El Tribunal de Alzada de esa ciudad, a 673 kilómetros al sur de Santiago, ratificó la condena dictada por el juez Fernando Carreño a cargo del caso y quien el 26 de julio de 2007 determinó las sanciones por el secuestro de José Isaías San Martín Benavente en el año 1973, quien fue jefe de la Dirección de Industria y Comercio de la región de la Araucanía. Las condenas de 8 años de presidio afectan al jubilado general de Carabineros Gonzalo Arias González, a los ex suboficiales Juan Fritz Vega y Omar Burgos y al empresario Eduardo Riquelme Rodríguez. Colombia. Según el diario La Razón, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, entrenaron al menos a 5 grupos de radicales aymarás bolivianos enviados a Colombia por el líder campesino Felipe Quispe. La revelación forma parte de una investigación realizada por este diario que comenzó a ser publicada con la denuncia de un supuesto plan de la FARC para expandirse hacia Bolivia y contactar con funcionarios del gobierno de Evo Morales. Los grupos de aymarás habrían sido enviados a Colombia vía Ecuador
entre septiembre de 2003 y noviembre de 2004, afirma el diario La Razón, al revelar que la información fue descubierta en el ordenador portátil del abatido líder de la FARC, Raúl Reyes. Ecuador, la Asamblea Constituyente de ese país, ha aprobado un régimen de transición para suplir el vacío legislativo que comenzará el sábado cuando terminen sus funciones e inicie el proceso de organización del referendo, en el que se aprobará o rechazará su proyecto de nueva Carta Magna. La creación de una comisión legislativa que hará las veces de Parlamento y la reestructuración de las Cortes de Justicia y Electoral figuran en la resolución de la Asamblea que votará esta semana de forma definitiva los 444 artículos que integran el proyecto de la nueva Constitución. Venezuela, el presidente venezolano Hugo Chávez dijo el miércoles en la noche que la noticia de que se iba a instalar una base rusa en su país se trataba de una guerra mediática planificada. Chávez calificó esta noticia de totalmente falsa. El presidente venezolano está de gira por Europa para firmar varios acuerdos de cooperación y estrechar relaciones con distintos gobiernos europeos. América Latina. Un espacio presentado por el Directorio Comercial. Nuevo Mundo Televisión, en asociación con el canal estadounidense VME-TV, se complace en presentarles la primera entrevista de la televisión hispana norteamericana con Ingrid Betancourt. Jorge Gestoso, conductor del programa Viva Voz, obtuvo esta entrevista con la ex candidata presidencial colombiana, quien fuera rescatada a principios de mes luego de pasar más de 6 años en cautiverio. Un especial de 1 hora será emitido el próximo miércoles 30 de julio a las 7:30 horas de la noche y se repetirá el jueves 31 de julio a las 10 de la noche. El programa incluirá también entrevistas con Astrid, hermana de Ingrid, Yolanda Pulgencio, su madre, y con Luis Eladio Pérez, quien estuvo secuestrado con ella. ¿Cómo estás? Viva, libre. Bien, muy bien. Y para la agenda cultural de esta semana, el quinteto Eliana Cuevas se presentará el próximo 3 de agosto en el estudio Trane, situado en el 964 de la calle Bathurst, en la ciudad de Toronto. Para más información, llamar al 416-913-8197 o visitar la página de internet www.tranestudio.com. Y continuando con nuestra agenda cultural, el Fórum Juventud de la región de Quebec organiza el Encuentro Juvenil Regeneración 2008 en el marco de los Objetivos del Milenio de la ONU. Dicho Congreso Internacional, que se llevará a cabo entre el 10 y el 21 de agosto próximo en la Universidad de Laval, en la ciudad de Quebec, prevé conferencias, talleres y presentaciones ligadas al desarrollo internacional, donde los jóvenes son los protagonistas. Para más información, consultar la página de internet www.cmj2008.qc.ca. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo resumen de noticias semanal de Nuevo Mundo Televisión. Gracias por estar con nosotros. La cita es la semana entrante con un nuevo resumen informativo. Por su atención, muchísimas gracias y hasta entonces.